Nuestra influencia llega a todas partes, Clara. Desde Wall Street hasta los gobiernos. Lo veo, padre. Los mapas de red lo confirman. ¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desarmar pieza por pieza esa complejísima red de poder, la preparación de las élites y el presunto espionaje que básicamente moldearon a Ghislaine Maxwell. Y ojo, el objetivo aquí no es repetir los mismos titulares que ya todos conocemos. Vamos a estructurar los hechos y a mirar con lupa cómo diablos se construyó exactamente todo este andamiaje de influencias. Arrancamos. Para entrar de lleno en este misterio, hay una pregunta clave en el aire. ¿Cómo es que un imperio mediático que va en picada logra conquistar Nueva York? ¿Y qué pasa cuando su arquitecto desaparece de la noche a la mañana? A ver, esto es como ver un plano arquitectónico súper complejo que pasa de una figura increíblemente poderosa a otra. Y para entender cómo funciona, pues tenemos que mirar el molde original. Sección 1. La creación de una heredera. Hay que retroceder a los primeros años de Ghislaine, marcados por un entorno familiar bastante oscuro. Fue descuidada desde pequeña por una tragedia en la familia, la grave lesión cerebral de su hermano. De hecho, desarrolló anorexia siendo apenas una bebé. En medio de todo ese caos, buscaba atención desesperadamente. Hay una frase suya a los 3 años, «Mami, yo existo», que literal nos resume esa enorme necesidad de ser vista y validada en su propia casa. Y aquí vemos la sombría base psicológica de toda esta historia. Su padre, el magnate Robert Maxwell, exigía una sumisión total a base de crueles castigos corporales, pero al mismo tiempo controlaba cada aspecto de su vida amorosa y social para usarla como una herramienta más en su imperio. Era como si la viera como una simple extensión del mismo. El nivel de control era absoluto. Ahora, si miramos esta cronología, salta a la vista un detalle fascinante. La carrera temprana de Ghislaine dependía al 100% del patrocinio de su papá. Fue él quien la metió de lleno en la alta sociedad británica desde el principio, poniéndola como directora en clubes de fútbol y conectándola con la realeza en eventos benéficos. Básicamente la estaba posicionando en el tablero. Pasemos a la sección 2, expandiendo la red de influencia. A ver, el nivel de manipulación de este hombre llegó a extremos absurdos. En 1985, el propio periódico de Robert Maxwell publicó en primera plana una historia súper extraña sobre un supuesto romance entre Ghislaine y un futuro duque. El objetivo, contrarrestar una amenaza de chantaje que él estaba sufriendo. Imaginemos el escenario. Estar dispuesto a exponer la vida privada de tu propia hija en tus tabloides solo para ganar una ventaja estratégica. La familia era literalmente un juego de piezas intercambiables. Y luego tenemos el famoso Kit Kat Club, fundado por ella. Hacia afuera se vendía como una sociedad feminista para mujeres de negocios, pero si revisamos la lista de asistentes, bueno, la historia es otra. Estaba lleno de políticos, novelistas, chefs de la realeza, muchos de ellos hombres mayores y con muchísimo poder. Era como un imán estratégicamente diseñado para recolectar contactos y, claro, favores. Y aquí la red se vuelve la verdad asombrosa. Para 1990, Ghislaine se dejaba ver en Aspen con figuras de otro nivel, rodeándose de personajes atados a escándalos financieros masivos e inteligencia internacional. Estamos hablando de conexiones con los miles de millones desaparecidos de la familia Marcos y de Adnan Khashoggi. Ese era el exclusivo círculo social en el que ella ya se movía con total soltura. Y así llegamos a la sección 3, infiltración en la alta sociedad estadounidense. Con las compras masivas de medios, financiadas por enormes casas bancarias, el imperio fijó su mirada en Nueva York. Robert Maxwell puso a Ghislaine a cargo de proyectos especiales. Y no nos equivoquemos, esto no era un trabajito de escritorio. Esto le dio acceso directo a las bases de poder de la ciudad. Ella se convirtió, en la práctica, en la embajadora de la familia en las altas esferas neoyorquinas. Y claro, para moverse en Washington y Nueva York, no iban a improvisar absolutamente nada. Contrataron a un equipo de consultores políticos que eran verdaderos pesos pesados, exsenadores, jefes de gabinete. Pero lo curioso es que todos tenían lazos profundamente arraigados con la inteligencia o con agencias de relaciones públicas involucradas en escándalos encubiertos. Fue un movimiento calculadísimo. ¿Y qué tan grande era la ambición de este hombre? Pues Maxwell soñaba con crear una alianza al estilo de la realeza europea, pero en Estados Unidos. Su plan maestro incluía la idea de casar a Ghislaine nada más y nada menos que con JFK Jr. O sea, buscaba unir su imperio mediático con la dinastía política estadounidense por excelencia. Lo fascinante es ver cómo lograron infiltrarse. Ghislaine no llegó a los eventos de los Kennedy por casualidad. Tendió puentes estratégicos a través de exparejas de aristócratas y conexiones muy finas que la llevaron directo y de manera impecable al comedor de la familia Kennedy.
Fue una maniobra social ejecutada a la perfección, una verdadera obra de arte de las relaciones públicas. Pero todo esto estaba a punto de chocar contra un muro. Sección 4. La caída de un titán. A finales del 91, las deudas por tantas adquisiciones se acumulaban y el pánico se apoderó de Robert Maxwell. Semanas antes de un viaje clave, acudió a una firma de inteligencia privada, a menudo llamada la CIA de Wall Street. Estaba completamente convencido de que había una gigantesca conspiración global intentando destruir todo su imperio. Y justo en ese momento de máxima presión, su vida terminó de manera súper sospechosa al caer de su yate frente a las Islas Canarias. Fue un verdadero shock. Inmediatamente después, comenzaron a circular reportes afirmando que Ghislaine subió a la embarcación y trituró fríamente un montón de documentos incriminatorios. Ella lo niega rotundamente, claro, pero este rumor reforzó la idea de que ella era la guardiana de los secretos de su padre. Ante la inminente quiebra y el escándalo público, los hermanos Maxwell tuvieron que maniobrar rápido. Mientras unos daban la cara en los negocios insolventes o fundaban empresas tecnológicas, Ghislaine tomó un camino muy distinto. Se movió hacia las sombras, asumiendo un rol súper escurridizo como una supuesta operadora de Internet. Un cargo que, honestamente, nadie lograba verificar del todo. Ante los medios y los investigadores, interpretó a la perfección el papel de la sobreviviente en la ruina, casi sin un centavo. Decía que sobrevivía a duras penas, pero la realidad detrás de escena era otra. Se estaba preparando para su próximo gran movimiento táctico, supuestamente respaldada por fondos millonarios escondidos en fideicomisos extranjeros de los que la familia aún tenía control. Y esto nos lleva al último acto. Sección 5. La llegada de Jeffrey Epstein. En pleno caos tras la muerte de su padre, aparece una nueva figura en escena. En una cena de honor para Robert Maxwell, celebrada en el Hotel Plaza en el 91, Ghislaine y su madre se dejan ver muy públicamente sentadas junto a Jeffrey Epstein. Y vaya ironía, el Plaza era un lugar históricamente vinculado a operaciones oscuras y de chantaje. Parece que en esta historia los lugares no son nunca una casualidad. Si observamos esta comparación, las similitudes son escalofriantes. La prensa y sus conocidos notaron de inmediato los paralelos. Tanto Robert Maxwell como Jeffrey Epstein exhibían fortunas inexplicables, conexiones políticas de primer nivel que desafiaban la lógica y, por supuesto, la eterna sombra de la inteligencia internacional. Fue como si Epstein fuera la mismísima reencarnación corporativa de su padre. Así que, de manera completamente natural, Ghislaine trasladó esa dependencia absoluta que tenía para mantener sus operaciones sociales hacia Jeffrey Epstein. Tomó todas esas tácticas de infiltración en la alta sociedad, de gestión de la influencia y de conexiones turbias que aprendió de Maxwell y simplemente las aplicó a esta nueva asociación. El vehículo cambió, sí, pero el método seguía siendo idéntico. Llegamos al final de este recorrido y nos queda flotando una duda gigantesca. Tras ver este manual de operaciones perfeccionado durante tantas décadas, ¿de verdad el imperio de influencia cayó en el 91 frente a las Islas Canarias? ¿O simplemente fue una transición impecable hacia una nueva gerencia para seguir operando exactamente igual? Es algo para pensarlo dos veces, sin duda. Bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que la verdad es súper complejo. Sí, bastante oscuro, pero muy necesario de analizar, me parece. Totalmente. Vamos a revisar unos extractos de un libro investigativo reciente que desmenuza la vida de Ghislaine Maxwell. Ajá. Pero ojo, la misión de hoy no es repasar los crímenes que ya todos conocemos, de la isla y todo eso. Eso ya está en las noticias. Sí, exacto. O sea, la idea no es quedarnos en lo obvio. Nuestra misión hoy es entender la arquitectura de poder, de espionaje y, digamos, de ambición dinástica que construyó su padre, Robert Maxwell. Porque según estos textos, ese fue su verdadero campo de entrenamiento. Es un enfoque fascinante, la verdad. Sí, y bueno, antes de arrancar, quiero hacer una pausa obligada. Y esto es una regla estricta para quienes nos escuchan hoy. Exactamente. En estos documentos se menciona gente de altísimo nivel de todos los bandos políticos. O sea, estamos hablando de demócratas como los Kennedy o Bill Clinton y también de conservadores y republicanos de peso como Harvey Procter, Howard Baker o Donald Trump. Sí, la lista es larguísima y cruza todo el espectro político. Por eso quiero dejar algo clarísimo. No estamos tomando ningún partido político aquí. Cero. Ni estamos diciendo que respaldamos las opiniones personales del autor del texto.
Nuestro único trabajo hoy es informar, de manera súper imparcial, sobre estas redes de influencia, exactamente como están descritas en el material original. Me parece perfecto porque, pues, es la única forma de analizar esto con objetividad, ¿no? Exacto. Así que, con eso claro, vamos al gancho de todo esto. Me vuela la cabeza pensar cómo una niña que sufrió de anorexia por pura negligencia a los pocos meses de nacer terminó siendo el centro de una red de chantaje global. Es que el contraste es brutal. Pasó de ser controlada por un magnate mediático a depender por completo de otro operador financiero igual de turbio, Jeffrey Epstein. Sí, y para entender cómo operaba Ghislaine en estos círculos de la élite, tenemos que ir al inicio, o sea, a cómo fue moldeada psicológicamente por su padre. Pues es que Robert Maxwell era una fuerza dominante, abrumadora. Híjole, y negligente. El texto cuenta que a los pocos días de que Ghislaine nació, su hermano mayor Michael tuvo un accidente de coche. Sí, gravísimo. Ajá, y la familia se enfocó tanto en él que dejaron a Ghislaine súper abandonada, al grado de que desarrolló anorexia siendo una bebé. O sea, una privación emocional total en los primeros meses de vida. Sí, hay una anécdota terrible en los documentos. Dice que a los 3 años ella se acercó a su madre y le dijo, «Mami, ¿existo?» ¡Qué fuerte! Te rompe el corazón. Pero luego esta negligencia muta en un favoritismo tóxico, ¿no? Exactamente, porque Robert Maxwell empezó a ver a Ghislaine como su hija favorita. Él decía que ella era la que más se le parecía. Ajá, pero ser la favorita de este hombre era una pesadilla. O sea, mientras los hermanos mayores recibían gritos o regaños en público, a Ghislaine le tocaba el abuso físico a puerta cerrada. Y muy calculado, además. Sí, súper premeditado. La fuente cuenta que Robert alineaba fustas de caballo y calzadores y le hacía elegir con cuál quería ser golpeada. Es que lo fascinante aquí, si lo analizamos desde una perspectiva psicológica, es que Robert Maxwell no solo estaba siendo un padre estricto o abusivo. Entonces, ¿qué buscaba? Estaba quebrando su voluntad. Estaba cultivando activamente las cualidades maquiavélicas que él veía en sí mismo. O sea, preparaba a Ghislaine para ser una herramienta de lealtad absoluta en su imperio de influencias. Ok, vamos a desempacar esto, porque suena a que no la estaba criando como a una hija. La estaba entrenando como si fuera un activo de inteligencia militar. Exactamente. Como un soldado de élite al que tienes que romper para luego volver a armar a tu conveniencia. ¡Wow! Y hay un detalle que confirma esto. El texto dice que Robert le prohibía tener novios en la casa, pero ojo, esta regla no aplicaba para sus otras hijas. Solo para ella. Solo para ella. Es como si estuviera reservando ese, digamos, encanto o esa capacidad social exclusivamente para sus propios intereses. Y es que muy pronto esa dinámica evolucionó. Robert empezó a usar la vida social de Ghislaine como una herramienta estratégica para su imperio mediático. Y político, ¿no? Porque aquí es donde se pone realmente interesante y hasta un poco perturbador. Sí, vamos al caso de 1985. Ajá, el artículo en su propio periódico. Exacto. El diario The People, que era propiedad de Maxwell, saca una historia en primera plana. Y la historia afirmaba que a Robert Maxwell lo estaban chantajeando con unas supuestas fotos comprometedoras de Ghislaine. Fotos de ella con Lord Granby, dice el texto. Así es. Y supuestamente el chantaje era para evitar que Maxwell expusiera a un parlamentario conservador llamado Harvey Proctor. Espera, Proctor es el que luego fue investigado por abuso de menores, ¿verdad? Ese mismo. Se le investigó por pedofilia. A ver, aquí tengo una pregunta, o bueno, una objeción grandísima. Dime. Tienes a un padre controlador que no dejaba que la hija tuviera novios. ¿Por qué autorizaría él mismo publicar en su periódico que hay fotos sexuales de su hija rondando por ahí? O sea, ¿es autosabotaje o es una cortina de humo muy oscura? Es 100% una cortina de humo. Fíjate cómo conectan los puntos en la investigación. La sexualidad de Ghislaine ya estaba siendo empaquetada como moneda de cambio o como distracción mediática. Claro, para desviar la atención de algo peor. Exacto. Sienta las bases operativas para lo que luego haría con Epstein, es decir, usar el chantaje y la sexualidad para proteger a personas en el poder. ¡Qué locura! Y de ahí pasamos a la famosa creación del Kit Kat Club, ¿no? Sí. Esto pasa después de que ella rompe con el conde Gianfranco Cicoña. Que por cierto, el texto dice que este conde estaba vinculado a la nobleza italiana y a socios de inteligencia, o sea, puras conexiones pesadas. Todo queda en esos círculos. Y bueno, ella funda este club. El nombre supuestamente viene de un Christopher Catling del siglo XVII, o del musical Cabaret de Berlín.
Hay mucho misterio con el nombre, pero lo que me llama la atención es la fachada. Ella vendía este club como una sociedad de debate feminista. Ajá. Pero entras al lugar y resulta que estaba lleno de hombres poderosos. O sea, de feminista no tenía nada. Nada. Había políticos, empresarios. Por ejemplo, asistían Stanley Johnson y Jonathan Aitken. Y hay una cita de Jeffrey Archer, un exparlamentario que después fue a dar a la cárcel por perjurio. La cita está asquerosa, pero dice que él tenía orgasmo tras orgasmo solo de hablar con mujeres menores de 40 años ahí adentro. Sí, es muy revelador, porque te demuestra que el Kit Kat Club era un entorno controlado para recopilar información y gestionar accesos a hombres de poder usando mujeres jóvenes. O sea, un ensayo general para la red de Epstein. Exactamente. Pues bueno, resulta que las redes en el Reino Unido se le quedan chicas a la familia. El Imperio Maxwell necesita el escenario global, y ese escenario era Nueva York. Nueva York era la joya de la corona. Y Ghislaine iba a ser su embajadora. Y el texto nos narra cómo empieza esta invasión con dinero oscuro. Es que los métodos que usaron son increíbles. Sí. Primero mandan a Ghislaine de vacaciones con el actor George Hamilton. Y uno diría, bueno, es Hollywood, ¿qué tiene de raro? Pero no era un viaje normal. Para nada. Resulta que Hamilton actuaba en ese momento como asesor financiero de Imelda Marcos. La viuda del dictador de Filipinas. Ajá, y le estaba ayudando a sacar miles de millones de dólares de Filipinas. Era una operación encubierta gigantesca donde, según los documentos, hasta la CIA y la firma investigadora Jules Kroll estaban metidas. Es que, si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que Ghislaine estaba recibiendo un curso intensivo de lavado de dinero geopolítico. Claro, en primera fila. Sí. Y mientras ella hace estas conexiones, su padre ataca Wall Street. Robert Maxwell compra la editorial Macmillan. Guiado por la gente de Rothschild, ¿no? Exacto. Robert Peary de Rothschild Inc. fue su asesor. Y el texto menciona que el motivo de esta compra era simplemente buscar una cabeza de playa en Wall Street por orgullo dinástico. Orgullo dinástico. ¿Qué concepto tan pesado? Y luego compra el New York Daily News. Ah, la escena del restaurante. El documento cuenta que cuando Maxwell entra al restaurante chino Fus en Manhattan, que era exclusivísimo, la gente se puso de pie para aplaudirle. ¿Era la validación total de la élite neoyorquina? Sí, pero aquí es donde la cosa se vuelve turbia otra vez. Maxwell pone a Ghislaine a cargo de proyectos especiales. Ajá, y de una empresa llamada Maxwell Corporate Directs. Pero fíjate a quienes contratan como asesores para estas empresas. O sea, si eres un magnate de medios, contratas publicistas. Claro, expertos en marketing. Pero no, ellos traen a Howard Baker, que era socio en privatizaciones soviéticas. Pesadísimo. Traen a John Tower, que estaba vinculado a la inteligencia militar israelí y al famosísimo software de espionaje Promise. Sí, un software usado para vigilancia masiva. Y a Robert Keith Gray, un tipo relacionado con redes de chantaje sexual y el escándalo de Watergate. O sea, esto no es un equipo de relaciones públicas, es un equipo de operaciones encubiertas. Es que la meta no era solo vender periódicos. Estaban creando, digamos, un estado profundo corporativo en Nueva York. Y aquí es vital recordar a la audiencia algo importante. El poder a estos niveles rara vez se construye de la nada. Se hereda, se transfiere a través de presentaciones muy cuidadosas en restaurantes de lujo o firmas de cabildeo. Exacto. Y esto nos lleva directo a las reuniones que Maxwell tenía con el Mega Group. Cierto, el grupo de multimillonarios. Sí, figuras como Charles Bronfman y Leslie Wexner. Esas reuniones prefiguran todo lo que pasaría después. Porque en esa misma época, Jeffrey Epstein entra como el gestor financiero personal de Leslie Wexner. O sea, ya todos estaban orbitando en el mismo ecosistema. Todos en los mismos salones de Manhattan. Pues con todo este aparato armado, a Robert Maxwell le faltaba una sola cosa para consolidar su dinastía en Estados Unidos. ¿Legitimidad? Legitimidad y estatus político. Él quería que su hija se casara con la máxima realeza política del país, los Kennedy. Era su gran sueño dinástico. El texto menciona que hubo rumores, confirmados por fuentes cercanas, de una aventura de una noche a principios de los 90s entre Ghislaine y John F. Kennedy Jr. Que ella consideraba su principal conquista, según dice ahí. Ajá, pero más allá del romance, lo que impresiona es cómo ella empieza a operar como una red de arrastre,
Utilizaba bodas, eventos. Fue a la boda de Kerry Kennedy y Andrew Cuomo, por ejemplo. Se estaba infiltrando en el núcleo familiar. Sí. Hay anécdotas de ella coqueteando con Joe Kennedy II en el césped de la finca de Hickory Hill. Pero la conexión clave que le abrió la puerta grande fue una mujer llamada Mary Richardson. Quien luego se casó con Robert F. Kennedy Jr. Exacto. Y fíjate cómo funciona el mundo de estas élites. Richardson era amiga de un tipo llamado Carlos Mavroleón. Sí, el medio hermano del exnovio de Ghislaine. Ajá, y este Mavroleón estaba involucrado con los mujahidines afganos. Grupos paramilitares, sí. Y luego lo encontraron muerto en circunstancias súper misteriosas. O sea, es una red donde la alta sociedad se mezcla con inteligencia militar sin ningún problema. Es que es el mismo tejido social para ellos. Y a través de estas amistades periféricas, Ghislaine logra organizar un viaje para buscar fósiles en Dakota del Sur. Ah, el famoso vuelo en el avión de Epstein. Sí, y aquí invitan a Robert F. Kennedy Jr. con sus hijos. Pero la anécdota del vuelo es súper reveladora de la relación entre Ghislaine y Epstein. Cuéntala porque marca un punto de inflexión. Pues dicen que Epstein venía de muy mal humor porque los niños de Kennedy eran muy traviesos y hacían ruido en el avión. Sí se fastidió. Y de la nada, a mitad del camino, Epstein ordena aterrizar en Chicago. Se baja del avión, se va con una mujer rubia que lo estaba esperando en la pista y deja a Ghislaine ahí botada. Llorando en silencio en la cabina. Llorando en completo silencio. Entonces, ¿qué significa todo esto, digamos, a nivel de la dinámica de poder entre ellos dos? Esto plantea una perspectiva interesantísima. Ghislaine traía los contactos, o sea, los Kennedy. Estaba haciendo el trabajo de infiltración. Ajá. Pero Epstein controlaba los recursos y el poder psicológico. La humillaba para demostrar quién mandaba. Y también esto plantea una pregunta importante. ¿Qué habría pasado si la operación de chantaje liderada por Maxwell hubiera usado una familia presidencial como plataforma directa? Híjole, estaríamos hablando de un nivel de influencia sin precedentes. Totalmente. Pero todo eso se vio truncado por el colapso del padre. Sí, el imperio Maxwell se derrumba como un castillo de naipes. Robert Maxwell se enfrenta a la ruina financiera total a finales de 1991. Ya no tenía cómo sostener las deudas. Y sintiéndose acorralado, contrata a Jules Kroll. La misma firma que mencionamos antes con el dinero filipino. Exacto, la que llamaban la CIA de Wall Street. Los contrata para investigar una supuesta conspiración en su contra. Pero no le da tiempo de nada, porque en noviembre de 1991 muere misteriosamente tras caer de su yate. Un final de película de espías. Y Ghislaine y su círculo siempre dijeron que fueron sicarios o agentes renegados del Mossad quienes lo mataron. Sí, es la versión que ellos sostenían. Pero lo que hace Ghislaine inmediatamente después de la muerte es clave. Según la fuente, antes de que las cosas se calmaran, ella se mete a la oficina del yate y empieza a triturar documentos incriminatorios frenéticamente. Estaba borrando el rastro. Sí, y luego la familia entra en esta etapa de cerrar filas. Intentan reconstruirse. ¿Porque el dinero se esfumó o fue confiscado? Ajá. Y las hermanas, Christine e Isabel, lanzan el McKinley Group y crean un buscador pionero llamado Magellan. Que luego hizo alianzas con Microsoft y Time Warner. Sí, y Ghislaine se definía secretamente a sí misma en esa época como una operadora de Internet. O sea, mutaron. Pasaron de la inteligencia mediática tradicional a la recolección de datos en Internet. Exacto. Pero el verdadero rescate de Ghislaine vino de otra persona. Ella supuestamente estaba en la ruina, cuenta el documento, que llegó vestida casi de silicio y cenizas a llorarle a los detectives. Dando lástima, claro. Pero ese mismo año, en 1991, reaparece de la nada en una cena lujosísima. En el Hotel Plaza de Nueva York. Sí, ¿y junto a quién? Junto a Jeffrey Epstein. Él asume el control de sus finanzas. Y la prensa de la época describía a Epstein como el equivalente exacto de su padre. El lugar, o sea, el Hotel Plaza, no es coincidencia. Subraya algo muy oscuro. A ver, explícanos eso. El Plaza era el mismo sitio que décadas antes usaba el abogado Roy Cohn para sus operaciones de chantaje sexual y tráfico de influencias. Ah, claro, Roy Cohn. Es un cambio de guardia literal en el mismo salón. Pasan de un magnate controlador, Robert Maxwell, a otro, Epstein. Las conexiones de inteligencia, de tecnología y política no murieron con Robert Maxwell. Solo se privatizaron. Exactamente. Mutaron a manos de sus hijos y de Epstein.
Pues bueno, para recapitular todo este mapa tan denso, lo que queda clarísimo es que la historia de Ghislaine no es, digamos, la de una mujer rica que un día, por accidente, se juntó con malos compañías. Para nada. Esa es una narrativa muy ingenua. Sí es la historia de alguien que fue entrenada sistemáticamente desde que era una niña en el arte de la extorsión corporativa, en cómo usar las redes secretas y la sexualidad como un arma de inteligencia. Y para la gente que nos escucha y que busca entender cómo opera el mundo real, creo que esta inmersión profunda demuestra algo vital. ¿Qué cosa? Que las élites son expertas en reciclar sus métodos y a su gente. Sí, si se cae un operador, traen a otro y usan la misma maquinaria. Y eso me lleva a lanzar una última idea, una reflexión final para que la audiencia la analice por su cuenta. A ver, dinos. Si consideramos que todas estas infraestructuras, o sea, las empresas de relaciones públicas que te limpian la imagen de pedofilia, los investigadores privados entrenados por la CIA y los imperios financieros que sostienen esto, ya existían mucho antes de los Maxwell. Sí, estaban operando desde antes. Y además, sobrevivieron intactas a su caída. La pregunta inquietante que nos deberíamos hacer no es quién ayudó a Maxwell y a Epstein en el pasado, Ok. sino qué nuevos operadores heredaron el día de hoy esa misma maquinaria exacta de chantaje e influencia global, que sin duda alguna sigue funcionando en este momento. Híjole, es una pregunta fuertísima porque el sistema sigue ahí, solo cambiaron las caras. Pues con esa idea nos despedimos. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.